Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de Relatividad General en 20 minutos. Estamos en la lección 29 y vamos a hablar sobre las soluciones a la relatividad general. Lo vamos a hacer desde un punto de vista genérico, ya que las soluciones específicamente las tendremos que exponer en otro curso que estoy preparando de relatividad general avanzada. Si os interesan todos estos temas y seguir los cursos disponibles en mi canal, os invito a suscribiros. Muy bien, pues esta es la penúltima lección y como ya habéis visto, durante estas últimas lecciones hemos concluido llegando a derivar las ecuaciones de campo de la relatividad general. Hemos seguido también el razonamiento de Einstein lo más cercanamente posible que he podido, ¿no? Para intentar ver el proceso por el cual Einstein pasó hasta derivar sus ecuaciones de relatividad general. Y bueno, ahora la pregunta del millón, ¿no? ¿Ahora qué? Tenemos las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Cómo continuamos? Pues muy bien, hay que solucionar las ecuaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué procedimientos hay para solucionarlas? ¿Qué diferentes situaciones podemos plantear para llegar a unas soluciones exactas a las ecuaciones de relatividad general? Muy bien, esta es la ecuación de relatividad general, las ecuaciones de campo, porque son muchas, dependiendo de los valores que tomen nuestros índices, los índices que indican coordenadas, en este caso son dos índices covariantes. Si no sabéis de lo que hablo, os invito a visualizar el curso de relatividad especial primero y el curso de relatividad general, donde hablamos un poco sobre los tensores y el cálculo tensorial. Os dejaré también algún enlace al final de la presentación. Pues bien, hemos llegado a la conclusión de que hay un tensor que se llama G de gravitación, tensor de curvatura de Einstein, que tiene dos índices, mu y nu, y los índices griegos, como ya vosotros sabéis, van de 0 a 3, dependiendo de si estamos hablando de la coordenada temporal, que tienen valores 0, o las coordenadas espaciales, que van de 1 a 3. Pues bien, este tensor está igualado a 8πg, siendo g la constante de gravitación universal, dividido c a la cuarta, y también proporcional al tensor de energía y momento, del cual hemos hablado con bastante detalle en las lecciones anteriores, a las cuales os invito a visualizar. La resolución de esta ecuación, que parece en principio sencilla, ¿veis? Es una cosa igualada a otra, ¿no? Pero las ecuaciones derivadas de las ecuaciones de campo de Einstein son muy complicadas por varias razones. Pero podemos realizar en muchos casos pues ciertas simplificaciones y ciertas aproximaciones que nos pueden ayudar a la hora de resolverlas o de aproximarnos a las soluciones. Aquí desarrollamos el tensor de curvatura de Einstein, que como habéis visto en las lecciones anteriores está hecho por el tensor de curvatura de Ricci, que es un tensor también de segundo orden, con dos índices, en este caso son dos índices covariantes, menos un medio del escalar de curvatura de Ricci multiplicando al tensor métrico del espacio en el que estamos operando. Y es igual a esto. Pues muy bien. Todas las soluciones a las ecuaciones de Einstein vienen dadas por averiguar esta cosa que veis aquí, el tensor métrico del espacio. Es el tensor métrico, los componentes del tensor métrico de esta ecuación, los que tenemos que resolver. Pero ya veréis que no es tan fácil, porque aunque aparece aquí de manera explícita, también dentro del tensor de curvatura de Ricci aparece el tensor métrico en forma de derivadas de orden 2, en ser dobles derivadas del tensor métrico con respecto a las coordenadas. Entonces no es tan fácil, porque realmente esto es una colección de ecuaciones diferenciales.
Vamos a hacer, de todos modos, porque podemos hacerlo, vamos a intentar dar con una ecuación un poquito más simple que podemos aplicar en algunos casos. Y para ello, una de las cosas que podemos hacer es contraer tanto el término de la izquierda como el término de la derecha con el tensor métrico, con esta estructura, pero con índices contravariantes, mu y nu. ¿Por qué? Porque esta contracción, que es como una especie de multiplicación, es una multiplicación tensorial, nos simplificaría estos índices por contracción, estos índices y estos índices. Entonces lo que hacemos es una operación de contracción entre el tensor métrico y el tensor de curvatura de Ricci, y lo mismo en esta estructura de aquí, y lo mismo con el tensor de energía y momento, de tal manera que este y este se nos van a simplificar, y esta operación, el resultado es el escalar de Ricci, R, que es un número. Entonces ya nos quitamos todo el jaleo de las expresiones diferenciales. Luego tenemos esta contracción del tensor métrico consigo mismo con todos los índices, y no os confundáis. Esta operación no es la matriz identidad. Sabemos que el tensor métrico covariante y contravariante son inversos el uno del otro, pero como tenemos contracciones con los dos índices y no con solo uno de ellos, esto no esconde una multiplicación con matrices. ¿De acuerdo? Esto de aquí no es una multiplicación de matrices. Esto de aquí es la traza, la suma de los valores diagonales del tensor métrico. Y la traza del tensor métrico es igual a la dimensionalidad del espacio. Es decir, A4. El resultado de esta operación es 4. Si no lo veis bien, lo podéis hacer vosotros mismos en el papel, o si queréis me dejáis en los comentarios y os lo resuelvo. Entonces, esta operación de aquí nos va a eliminar el tensor métrico que tenemos y nos lo va a sustituir por un número, por 4. Es básicamente lo mismo que esta operación. Aquí hacemos una contracción del tensor métrico con otro tensor y el resultado pues va a ser un número. Aquí es 4, aquí va a ser el escalar de Ricci. Y lo mismo va a suceder con esta operación de aquí. Esta operación del tensor métrico con índices contravariantes, donde se contraen todos los índices con el tensor de energía y momento, estos índices se nos van a eliminar y nos va a dar como resultado la traza del tensor de energía y momento. Y nos queda una ecuación de este estilo que, como veis, no tiene componentes por ningún sitio. Este 4 se nos va a dividir con este 2. Esto va a ser una ecuación escalar. Y podemos seguir operando esta ecuación escalar. El 4 entre el 2 nos va a dar 2. ¿Vale? Y esta operación nos va a dar menos R. Teníamos aquí un R menos 2R, nos queda un R, un escalar de curvatura de Ricci. Y fijaos qué expresión tan interesante. El escalar de curvatura de Ricci es igual a 8πg dividido c a la cuarta multiplicado por la traza del tensor de energía y momento. Y hemos pasado de unas ecuaciones diferenciales a unas ecuaciones lineales. Tenemos una ecuación escalar que va a ser cierta en todo tipo de coordenadas, porque las coordenadas no aparecen por ningún sitio, donde tenemos la curvatura asociada a la traza del tensor de energía y momento. Y esto, por recordaros, la traza del tensor de energía y momento es la suma de la densidad de energía más la presión ejercida por la energía o la materia o lo que sea en cada uno de los tres planos del espacio, ¿vale? Así que esta ecuación nos incluye la densidad de energía y la presión, densidad de energía y presión, y la densidad de energía y presión es lo que nos va a causar la curvatura en forma del escalar de curvatura. Y esta ecuación pues, nos permite resolver muchas cosas
de manera simplificada y aproximada. La traza nos suma la densidad de materia y las presiones, como hemos visto, y además podemos sustituir esa expresión del tensor del escalar de curvatura de Ricci y meterla también en la expresión original de las ecuaciones de campo. Y como veis, pues lo hemos sustituido por 4πg c a la cuarta multiplicado por la traza del tensor de energía y momento. Y bueno, pues aquí tenemos todavía el tensor métrico. Y esta es la misma ecuación de campo de Einstein, solo que tenemos el tensor de curvatura de Ricci en función del tensor de energía y momento y su traza. Ya está, no tiene otra cosa. Es una formulación equivalente a las ecuaciones de campo de Einstein, pero tenemos la traza del tensor de energía y momento en vez de el escalar de Ricci, que lo tendríamos aquí sin todo esto. Y con las ecuaciones de Einstein, una manera en la que podemos obtener soluciones de una manera sencilla, soluciones exactas, es resolver la ecuación de vacío. Es decir, aquí tenemos la curvatura, el tensor de Einstein, que está igualada a una fuente, lo que se llama en física fuente de carga, que en gravitación la carga no es carga eléctrica, es masa. Aquí tenemos esta fuente de masa. Esta ecuación es muy complicada, pero podemos obtener soluciones sencillas simplemente haciendo cero el término de la derecha. Hacemos cero y tenemos una ecuación de este estilo que podemos resolver de una manera más sencilla y de hecho se aplica para obtener soluciones muy importantes. Esta ecuación solo se cumple para espacios Ricci-flat porque fijaos que la única manera de que esta ecuación sea cierta es si el tensor el escalar de curvatura de Ricci y el tensor de curvatura de Ricci ambos son cero. Pero el hecho de que esto sea 0 y 0 no implica que no podamos obtener las soluciones a la ecuación, porque las soluciones no es el tensor de curvatura de Ricci o el escalar de Ricci, sino el tensor métrico, el tensor que nos define el espacio. Entonces hay espacios que son Ricci-flat, que tienen un tensor métrico no cero, que sin embargo cuando lo aplicamos a estas ecuaciones nos cumple que la curvatura de Ricci es 0 y el escalar de Ricci es 0. Esta es una de las ecuaciones más importantes de vacío y es la ecuación, como veis, aquí en vez de poner el tensor métrico lo que he hecho es incorporar sus componentes dentro de la métrica. Tenemos aquí el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, el componente radio-radio del tensor métrico, esto tenemos coordenadas esféricas, y los componentes de ángulos polares y azimutales de la solución de Schwarzschild. Esta es la solución de Schwarzschild. La solución de Schwarzschild es una métrica y esta métrica se obtiene con los componentes que hemos resuelto al resolver la ecuación del tensor métrico aquí y obtendríamos estos componentes. Y diréis, bueno, estas ecuaciones son las que se utilizan para describir la gravitación y un agujero negro. Y me estás diciendo que se resuelve mediante la ecuación de vacío, donde no hay masa en relatividad general. Y sí, aunque os parezca una contradicción, es así. ¿Por qué? Porque Schwarzschild lo que hizo fue resolver de una manera más sencilla la ecuación sin que haya masa. Y después, a posteriori, introdujo la masa en el límite newtoniano de esta solución y vio dónde tenía que incorporar esa masa para que satisfaga la ecuación de campo de Einstein. Esto es como resolver la ecuación del electromagnetismo suponiendo una carga puntual que genera ese campo electromagnético. Por lo tanto, la solución de Schwarzschild es para una masa puntual que introducimos a posteriori en una solución de vacío a las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, que no os sorprenda que haya una singularidad en el centro
de la solución en un agujero negro o en la masa del Sol que está generando este campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Muchas veces se dice, las ecuaciones de campo de Einstein predicen que los agujeros negros tengan una singularidad. No, no es cierto, sino que la solución para modelar el comportamiento de los agujeros negros se hizo con una solución de masa puntual al resolver las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío. ¿De acuerdo? Así que también en el curso de relatividad general hemos visto de una manera muy sencilla otra solución de vacío, que es la propagación de las ondas gravitacionales en el espacio. Para resolver la ecuación que os enseñé en una de las lecciones pasadas en este curso, os voy a dejar un enlace al curso al final de esta lección, pues esa solución también es una solución de vacío, es una solución que nos resuelve las ecuaciones de campo de Einstein, pero en una forma linearizada, con una ecuación de ondas, donde se transmite una perturbación del espacio-tiempo, que esto es una perturbación del tensor métrico. Estamos obteniendo una solución al tensor métrico, una perturbación del tensor métrico, por eso es un tensor H mu nu. Y esto se resuelve igualando la expresión a cero, y esto nos da unas soluciones de tipo exponencial, de tipo ondulatorio, para la perturbación del tensor métrico, porque esta es la solución, una solución para el tensor métrico, con unos coeficientes mu y nu y una función exponencial de tipo función de ondas, con una frecuencia y un número de onda, ¿de acuerdo? Una frecuencia y un momento. La solución, como ya os he dicho, es siempre un tensor métrico, siempre. Esta es la ecuación, pero claro, el tensor de curvatura de Ricci, si os fijáis, son derivadas de los símbolos de Christoffel, ¿veis? Y también expresiones cuadráticas de los símbolos de Christoffel. Y como vimos en el curso, los símbolos de Christoffel son funciones del tensor métrico, derivadas del tensor métrico, una contracción del tensor métrico. Por lo tanto, esto de aquí esconde todo esto y esto esconde todo esto. Esto que veis aquí es una ecuación diferencial, veis aquí esta diferencial del tensor métrico que después se vuelve a diferenciar aquí, ¿veis? Esto se metería aquí y aplicaríamos esa diferencial, son dobles derivadas del tensor métrico. Por lo tanto, son ecuaciones diferenciales de segundo orden donde la incógnita a resolver es el tensor métrico, la estructura del espacio-tiempo. Y el objetivo de esta ecuación es obtener una expresión para los componentes del tensor métrico. Fijaos lo complicado que va a ser resolver este tipo de ecuaciones. También podemos aplicar como solución las ecuaciones de campo de Einstein al universo entero, ¿no? Y de esta manera sí que es cierto que las ecuaciones de campo de Einstein nos dan como solución obligatoria un universo en expansión, ¿no? Como estamos viendo aquí a partir de un Big Bang con la radiación de fondo microondas y cómo se van expandiendo las galaxias y las estrellas. Y en este caso, también la solución es una métrica con componentes del tensor métrico, que son los típicos de menos c cuadrado, y de aquí el factor de escala, formando parte de esa solución a las ecuaciones de campo de Einstein. Las soluciones de campo de Einstein generan una ecuación que se llama la ecuación FRW de Friedman, Robertson, Walker y también Lemaitre, que se suele meter ahí. ¿Cuál es el problema, el grandísimo problema para la solución de las ecuaciones de campo de Einstein? Pues bueno, podemos tener el ejemplo sencillo de la Tierra con la Luna que está, la Tierra está rotando, la Luna está orbitando alrededor y decimos, bueno, pues podemos intentar resolver las ecuaciones de campo de Einstein para este sistema de dos partículas que están orbitando, ¿no? Parece suficientemente sencillo, pero las ecuaciones de campo de Einstein tienen un gran problema. Aquí tenemos a la Tierra
que está rotando y la Tierra pues nos va a generar un campo gravitatorio que lo podemos modelar mediante las ecuaciones de Newton, unas ecuaciones de energía potencial bastante simples, ¿no? Y nos genera un campo gravitatorio. Y ahora pues ponemos a la Luna que está aquí y la Luna nos genera a su vez otro campo gravitatorio. Y claro, ahora tenemos dos campos gravitatorios que están interaccionando entre ellos. Y el problema con las ecuaciones de campo de Einstein es que la suma de soluciones, la suma de la solución del campo gravitatorio para la Tierra y la Luna, no es una solución a las ecuaciones de campo de Einstein. Las ecuaciones de campo de Einstein no cumplen el criterio de linealidad que sí cumplen las ecuaciones de física cuántica. La suma de soluciones por separado no es una solución y esto complica mucho la resolución de las ecuaciones de campo de Einstein. Como conclusiones, esta es ya la última lección será la lección que viene, donde daremos un repaso rápido a las ecuaciones, a cómo derivamos esas ecuaciones de campo. Y también en la última lección vamos a introducir el próximo curso de relatividad avanzada, que es lo que vamos a tocar y de lo que vamos a hablar. Y tocaremos los temas que nos quedan por dar. Sin embargo, tengo que mencionar que ya con esta última lección yo creo que sabéis lo fundamental para poder entender la teoría de la relatividad general de Einstein. Y ahora lo que queda pues es aplicar esa teoría para resolver casos específicos, ¿no? Y que en sí pues equivalen a un curso completo. Equivalen porque tiene sus complicaciones. Pues muchas gracias por vuestra atención y por haber visualizado este curso. Os dejo unos enlaces aquí de interés, también al curso de relatividad general, y os invito, como siempre, a suscribiros a mi canal, pues pinchando en el ratoncito que veréis o durante las presentaciones o aquí. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo curso.